En aquel tiempo proclamaba Juan: después de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día estamos celebrando en la Iglesia el bautismo del Señor y con esta fiesta cerramos este ciclo de la Navidad. Y en esta fiesta que nosotros celebramos encontramos a Jesús, que hace un gesto inusual. Él, que es todo santo, en quien no hay pecado, se somete y pide un rito de esta naturaleza de perdón, de lavado de los pecados. En realidad Jesús no tenía pecado, por lo tanto no debía ser bautizado, pero es un gesto de humildad que el Señor ha hecho para indicarnos algo importante, que Él asume sobre sí todos nuestros pecados. Estos pecados los asumirá en su expresión máxima en el momento de la cruz, de la muerte. Se hizo pecado por nosotros, dirá San Pablo. Asumió todos nuestros pecados para borrarlos, para abrirnos la puerta del cielo, para romper esas cadenas que ataban nuestras vidas al pecado y a la muerte. Y Él es el ungido de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura como el profeta Isaías, varios siglos antes de Cristo, hablaba de un siervo que Dios iba a enviar. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu. Y la comunidad creyente ha visto precisamente en el Señor Jesús a este siervo, sobre el cual ha descendido el Espíritu de Dios. Y San Pedro, en la segunda lectura, nos habla de un Jesús de Nazaret ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y en el Evangelio, después de que Él salió de las aguas, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia Él como una paloma. Y se oyó una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Entonces hay una sintonía entre todas las lecturas para subrayar cómo Él es el ungido de Dios. Él es de verdad el enviado del Señor. Y esta unción hace de Él el Hijo de Dios encarnado que puede salvar nuestras vidas. También nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Y hemos sido ungidos por el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando nosotros recibimos el bautismo. Muchos de nosotros hemos recibido el bautismo cuando éramos pequeños y por lo tanto no recordamos. Pero nuestros padres, animados por la fe, sabiendo que era un don grande que nos hacían, pues nos trajeron a la iglesia para que el sacerdote nos bautizara. Dios nos ha hecho dos grandes dones: el don de la vida natural, esta vida que todos tenemos, ¿verdad? Y que celebramos el día de nuestro cumpleaños. Pero no deberíamos dejar de celebrar también cuando esta vida se abre a la perspectiva de la salvación en plenitud, gracias al bautismo. Deberíamos celebrar nosotros el día de nuestro nacimiento y el día de nuestro bautismo. Preguntémonos los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros recuerdan o saben el día del propio bautismo?
Sería importante que cada uno de nosotros conociera esa fecha. Pregúntele a algunas personas que estuvieron presentes el día de su bautismo, o vean allí donde fueron bautizados en la partida de bautismo, cuál es la fecha de mi bautismo, para poder celebrar y dar gracias. ¿Por qué? Porque esa vida que hemos recibido de Dios, gracias al bautismo, ha sido ungida hasta el punto de penetrar el cielo. Ya no estábamos con el bautismo atados a las cadenas del pecado y de la muerte, sino que esa cadena ha sido rota y nosotros hemos podido entrar por este camino de vida que conduce de la tierra hasta el cielo. Vamos a repasar brevemente cuáles son los dones que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo. Recordarán ustedes por el catecismo, pero lo vamos a repasar brevemente. 5 son los dones que hemos recibido nosotros el día de nuestro bautismo y que vivimos cada día en la fidelidad al Señor. Intentamos por lo menos ser fieles cada día. Primero, se nos ha revelado la identidad profunda de nuestra vida, la dignidad más grande que nosotros tenemos, la de ser hijos de Dios. No hay dignidad más grande en el mundo. Todas las dignidades que hay en esta tierra terminan con la muerte. La única dignidad que permanece para la eternidad es la de ser hijos de Dios. Y por eso nosotros con toda verdad podemos rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es precisamente la oración de los hijos y de las hijas. El Hijo reconoce a Dios como Padre y el Padre nos reconoce a nosotros como hijos. Por eso todos los días deberíamos rezar el Padre Nuestro, porque es la oración que mismo Jesús nos ha enseñado para reconocer que Dios es nuestro Padre, para reconocer que somos hijos y reconocer esta dignidad que nadie nos va a quitar en el tiempo y en la eternidad de ser hijos de Dios. Segundo, por el bautismo nosotros hemos sido insertados en Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. O sea, se nos ha liberado del pecado, de ese pecado del cual no tenemos culpa, pero con el cual venimos a este mundo, que es el pecado original. Y gracias a Cristo nosotros participamos de todos esos bienes de Dios. Cristo es como el tronco de un árbol que lleva la linfa vital, ¿verdad? Y esta linfa vital se comunica a las ramas, y las ramas pueden dar flores y frutos. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, damos flores y frutos, es decir, hacemos obras de bien, nos encaminamos por el camino del bien que nos permite estar en sintonía con Dios. Se nos abre la puerta del cielo por eso. Por eso cada uno de nosotros debe estar muy preocupado en la propia vida, de estar siempre unidos al Señor Jesús. Porque si una rama no está unida al tronco, muere. No puede dar flores ni frutos. Si el cristiano no permanece unido a este tronco, no recibe la linfa vital de Dios, la gracia de Dios, ¿y qué pasa con él? Muere. Entonces la preocupación por los sacramentos, por la oración, por la escucha de la palabra, por la lucha contra el pecado, aún el pecado más pequeño. ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer unido al Señor Jesús. Tercero, hemos llegado a ser templo del Espíritu Santo. Esta iglesia nos cobija a nosotros el día de hoy, en lo que estamos aquí en la Basílica. El corazón del cristiano, limpio de todo pecado por el bautismo, es como esta basílica que acoge ¿a quién? A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Dios ama estar presente en el corazón del hombre. Él quiere estar presente en nuestra vida. Solo que si nosotros pecamos, ¿qué cosas le estamos diciendo a Dios? Señor, fuera de mi casa, fuera de mi corazón. Yo tengo otras cosas más importantes, tengo otra escala de valores, y entonces nos arruinamos a nosotros mismos, porque quitar a Cristo, a Dios, al Espíritu de nuestra vida, pues sencillamente es arruinarnos,
es volvernos a cerrar esas puertas del cielo, de la felicidad, del amor en plenitud que el Señor nos ha abierto con el bautismo. Entonces nuestra lucha para que el Señor esté todos los días en mi corazón. Y si alguna vez caigo en pecado, decirle todos los días: Señor, he pecado, perdóname. Entonces la puerta de mi corazón vuelve a abrirse. Y cuando tengo la posibilidad de confesar, confieso. Entonces la gracia de Dios fluye dentro de mí y me mantengo como casa de Dios. ¿Qué más queremos? Si Dios mismo ama estar presente en nuestro corazón. Cuarto, nos volvemos miembros de una comunidad. El bautismo nosotros lo recibimos al interior de una comunidad que se llama la iglesia. No cualquier iglesia, sino la iglesia que ha fundado Jesucristo, la iglesia católica. Y esto es importante reconocerlo. Esta iglesia que es santa y pecadora, donde hay tantas cosas buenas, pero también donde hay tantas cosas malas, porque está hecha por hombres pecadores, es la comunidad que me ha generado la vida. Entonces yo esta iglesia la tengo que amar, la tengo que amar, le tengo que ayudar a que su rostro sea un rostro cada día más transparente, con menos arrugas, porque es mi comunidad, es aquella que me ha dado el alimento y me sigue dando el alimento de la palabra, el alimento de la Eucaristía, que me ofrece el perdón de Dios, que bendice mi matrimonio, y cuando mi cuerpo se va descomponiendo por alguna razón, hace presente a Cristo con la unción de los enfermos. Es aquella que me despide para la eternidad con el alimento de la inmortalidad, que es la Eucaristía, el viático. O sea, recibo todo lo que necesito para mantenerme en el camino. Amemos esta iglesia, así como es. Cristo está presente en ella, porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, con todos los pecados que pueda tener, pero la gracia de Dios es mucho más fuerte y consistente, porque cuando Dios está presente, entonces Dios sostiene, anima y bendice. Y por último, el quinto, seremos herederos de los bienes eternos. Si nosotros dejamos este mundo en la sintonía con Dios, Dios nos promete 3 bienes que coinciden con Dios mismo, pero que son los anhelos fundamentales de nuestra vida. Primero, la vida eterna. Todos nosotros queremos vivir. Nos asusta la muerte, y en estos tiempos la muerte ha rondado y sigue rondando a nuestro alrededor. Y si pensamos en ella, tenemos miedo, tenemos temor. El Señor te dice: apégate a mí, mantente unido a mí como la rama al tronco. Yo seré tu futuro, tu vida eterna, para siempre. Para siempre. Segundo, todos nosotros queremos ser felices. Y el Señor te dice: si tú te mantienes unido a mí, yo te doy la felicidad eterna. Eterna. Y una felicidad completa, no como las felicidades que tenemos en este mundo, ¿verdad? Que siempre tiene sus bemoles, siempre tiene sus lados débiles, ¿no? Pensamos haber alcanzado, y cuando alcanzamos algo que creemos que nos hace felices, nos damos cuenta que la felicidad todavía está lejos. Y tercero, todos nosotros queremos amar y ser amados. Y el Señor te dice: mantente unido a mí por el camino del Evangelio, y yo te daré el amor sin fin, sin sombra de egoísmo, para toda la eternidad. Herederos de los bienes eternos, no de estos bienes materiales que nos pueden servir mientras estamos aquí en el mundo, y que son causa de muchas peleas muchas veces cuando los papás no hacen bien las cosas, ¿no es cierto? No hace un buen testamento, los hijos se vuelven fieras, que se comen unos al otro. No, esos bienes pasajeros, sino los bienes eternos. Esto es lo que hemos recibido en el bautismo, y hoy día estamos haciendo conmemoración de esto. Nosotros estamos celebrando la vida, celebramos el cumpleaños, pero esa vida cuyo cumpleaños celebra
llegará la muerte. En cambio, lo que nos permite traspasar la barrera de la muerte es el bautismo. Por eso que la invitación de antes, celebremos el bautismo, recordemos la fecha para decirle gracias, Señor, y para agradecerle a nuestros padres porque quisieron lo mejor para nosotros. No los critiquemos porque nos llevaron al bautismo, al contrario, digámosle gracias porque un papá y una mamá, ¿qué es lo que quieren para sus hijos? Lo mejor, lo mejor. Y lo mejor que es que esta vida esté unida a Dios para siempre. Bautismo. Gracias, papás, por ello. Y no perdamos la conciencia del don que hemos recibido. Vamos a pedirle al Señor que ilumine con la fuerza de su Espíritu nuestra mente para comprender los dones que hemos recibido, robustezca nuestra voluntad para vivir el proyecto del Evangelio que Jesús nos indica y que nos permite estar unido a Él, y para que nos dé la perseverancia en el tiempo, para que nuestra vida desemboque en la felicidad eterna, en el amor sin fin y en la vida sin límite alguno. A María Auxiliadora le pedimos que nos acompañe en este caminar y cuando tambaleamos un poco, nos sostenga, y si caemos nos levante, y si nos desviamos nos sacuda, para que volvamos nuevamente al camino de Dios, al camino de nuestro bautismo.